Para el desarrollo de este prototipo eléctrico se hará uso de un panel solar, el cual producirá la energía eléctrica en relación a los rayos solares que incidan sobre este. Este circuito constará con dos modos de operación. El primero es en mostrar a las personas cómo, a medida que varíe el ángulo en el que los rayos inciden sobre el panel, se producirá más o menos voltajes, y esto se verá reflejado en esta cadena de LEDs. En el otro modo de operación se utilizará la energía solar para producir la carga de una batería. Los modos de operación serán escogidos mediante este switch. En el primer modo de operación se utilizará la energía eléctrica para iluminar esta cadena de LEDs. En este observaremos cómo, a medida que se cambia la incidencia de los rayos solares sobre el panel, se iluminan más o menos LEDs. Dado que en este software de simulación no se tiene un panel solar, ese cambio de potencial que se produce cuando se varía el panel se lo ha hecho mediante un potenciómetro. Como se observa, a medida que aumento el voltaje que se produciría en el panel, estos LEDs se van aumentando de poco en poco. Además, cuando llegue el LED a la posición final, se sonará una alarma, indicando que es el máximo potencial recibido. Muy bien, ahora le vamos a hablar sobre el otro modo de operación de este proyecto. Como explicó mi compañero, el lado de la izquierda es el búmetro, y aquí en el lado de la derecha vamos a tener, mediante el cambio del dip switch que tenemos aquí, vamos a tener un circuito de carga para una batería que posteriormente va a alimentar el motor que va a mover el eje del panel solar para ver cómo varía el voltaje producido por el mismo cuando se cambia la incidencia del ángulo del sol. Bueno, tenemos aquí primero unos capacitores para eliminar el ruido. De ahí tenemos un integrado del 7812, que es un regulador de voltaje que nos va a fijar el voltaje en 12 voltios. De ahí tenemos, mediante transistores y resistencias y diodos, vamos a tener una configuración que nos permita cargar la batería. En la siguiente parte del proyecto se muestra la opción digital para mover el eje mecánicamente acoplado al panel solar. Esta parte consta de un Arduino Uno, el cual tiene dos entradas digitales que se muestran mediante estos dos botones, uno para mover el motor a la izquierda y el otro a la derecha. Cuando se pulse uno de estos dos botones, le llegará una señal de 5 voltios al Arduino, un alto, y este a su vez procederá a mandar una salida digital, asimismo de 5 voltios, a la base de un transistor durante el tiempo que se mantenga presionado dicho botón. Este transistor va a habilitar el paso de corriente activando un relé que a su vez hará que se alimente y se accione el motor de corriente continua dependiendo de cuál botón se presionó. Cabe recalcar que el motor va a estar alimentado por la batería cargada por el panel solar. Para poder variar el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre el panel, se hará uso de un motor el cual moverá el panel solar y se podrá observar el cambio de potencial que éste produce en la energía. Esta manera es de forma análoga. Como se observa, no se utiliza ningún integrado el cual tenga que ser programado y se produce el movimiento de izquierda a derecha para poder cambiar el panel de posición.